El doctor José Ángel Córdoba Villalobos nació en la ciudad de León, Guanajuato. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de su estado, donde también estudió una especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal, además de la maestría. Es especialista en medicina interna, cirugía general y endoscopía digestiva por la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia, y por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. En el sector académico ha sido profesor titular y director de la Facultad de Medicina, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Ha asistido a 232 congresos nacionales e internacionales con 380 ponencias, publicado 70 artículos científicos en revistas con comité editorial en diferentes países, 36 artículos científicos, 26 capítulos de libros y 14 libros principalmente médicos. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina, a la Academia Mexicana de Cirugía, a la Nacional Mexicana de Bioética, Nacional Francesa de Medicina y a la Academia Francesa de Cirugía, así como a 6 asociaciones médicas. Tiene una amplia trayectoria en el quehacer político. Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, fue diputado federal por la 59 legislatura y además presidió la Comisión de Salud, fue miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Además, secretario de Salud y de Educación durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. Ha recibido 48 reconocimientos por diversas instituciones, asociaciones o gobiernos, tanto en México como en el extranjero. En 2007 fue condecorado con la Orden al Mérito del Gobierno de Polonia, en 2010 como Caballero de la Legión de Honor de Francia por su labor en beneficio de la salud de la población mexicana. Además, es doctor honoris causa por las universidades de Paul Sabatier, la Autónoma de Guadalajara, de Chiapas y Benito Juárez de Tabasco. Actualmente se desempeña como médico gastroenterólogo, cirujano general y endoscopista en su consulta privada. Asesor de empresas privadas nacionales e internacionales del sector salud y presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Es un breve repaso de la amplia trayectoria del doctor José Ángel Córdoba Villalobos y de toda la pasión implícita en su quehacer médico y en la administración pública. Por eso es un cirujano que deja huella. Bienvenidos a este nuevo encuentro de cirujanos que dejan huella. Este es un espacio para conocer y reconocer. Conocer a los médicos que con su entrega y pasión han mostrado un enorme aprecio por los pacientes, por la salud y por nuestro país. Han construido la medicina contemporánea y nos han ido dejando un enorme legado. Y reconocer, porque este es un breve ejercicio del enorme reconocimiento que les tenemos por toda la trayectoria que han realizado. El día de hoy es un día muy especial, porque la entrevista nos las ha concedido, cosa que le agradezco mucho, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Muchas gracias, doctor. A usted, doctora Lili. Bueno, pues en ese punto de conocer, exploraremos algunos aspectos, no solamente del terreno profesional, sino también del personal. Y vamos a entender el porqué de esa enorme pasión que tiene el doctor por la salud y nuestro país. Pero los profesionales no somos nada si no empezamos a ver nuestras raíces y los pilares más importantes que es la familia. Doctor, usted nace en la ciudad de León, Guanajuato. Así es. Y quisiera que nos platicara un poquito de su familia, que nos platicara un poco de su infancia, que nos platicara un poco cómo se fue forjando el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Bueno, yo nací ahí en León en 1953. Mi madre era de origen potosino y mi padre de origen hidrocálido. Se casaron y se fueron a vivir a León y soy el segundo de la familia. Mi hermana mayor desafortunadamente falleció y tengo otros 5 hermanos, que viven. De ellos
De estos 5, 4 son mujeres y el otro, el más pequeño, es un varón. Cuando yo tenía 17 años nació el último de mis hermanos y yo creí que me iba a quedar solo como único hombre. Afortunadamente llegó él y bueno, somos una familia muy unida. Todos vivimos en León y tenemos muy buena relación entre nosotros y nos reunimos por lo menos una vez al mes a platicar, vernos cómo estamos. Y León, bueno, es una ciudad que me gusta mucho. Ahí fue donde crecí. Es una ciudad que tiene muchos satisfactores. Desafortunadamente, últimamente se ha descompuesto la seguridad, como prácticamente en todo el país. Y esa es una de las cosas que nos preocupa. Pero bueno, ahí seguimos y ahí echamos raíces. Ahí me casé y ahí nacieron mis hijas, excepto la primera, que nació cuando estábamos en Francia. Estaba yo empezando la especialidad. Y pues vino a ser otro estímulo para seguir adelante. Y bueno, yo le preguntaba de esto porque, pues sí, la familia siempre es el pilar y la familia nos va forjando y nos va formando. Entonces usted estudió la escuela primaria, secundaria y preparatoria, pero desde entonces usted era muy estudioso, muy dedicado. ¿Hacia dónde visualizaba el futuro en una profesión? ¿Hacia dónde soñaba? ¿Qué quería hacer? Sí, en la familia había un personaje también que en paz descanse, que era mi tío José Jesús Villalobos, hermano de mi mamá, quien fue un médico muy distinguido, un gastroenterólogo que pues yo diría que ha sido uno de los gastroenterólogos más importantes en México. Incluso su libro de texto es el libro que se lleva en la mayoría de las facultades de medicina y era un modelo para mí. Un modelo desde todos puntos de vista, como persona, como esposo, como padre. Y decía yo tengo que ser como él. Mi padre también era una gente extraordinaria, pero mi papá se dedicaba a hacer zapatos y al comercio. Y realmente mucho lo intenté porque lo acompañaba yo a la fábrica, pero al final de cuentas, incluso también a veces con las muestras, a llevarlas a vender a ciudades, a mostrarlas para que levantara los pedidos. Pero me daba cuenta que no podía yo ser comerciante, no era algo que me gustara. Y dije, no, yo quiero ser médico. Y bueno, finalmente mi papá me apoyó y pude hacer la carrera de medicina ahí mismo en León. Acompañado de la familia, que eso es algo muy importante porque a veces cuando desde ahí se tiene uno que desprender, pues es un momento difícil porque primaria, secundaria y prepa como quiera, pero ya en profesional ya es otra cosa, hay que estudiar mucho, hay que ser muy dedicados, hay que sacrificar mucho y bueno, es mucho más fácil poderlo hacer en el núcleo familiar, en donde tiene uno pues todas las necesidades. La comida afortunadamente no faltaba, el vestido, en fin, y para transportarse pues, en una ciudad que no era tan grande en aquellos tiempos como León, pues tampoco era difícil. Entonces, eso me facilitó las cosas para poder realizar la carrera. Además, la Facultad de Medicina siempre ha sido reconocida. La facultad va a cumplir pronto 80 años y ha sido una de las reconocidas como las mejores de México. Cuando yo tuve la oportunidad de ser su director, tuvimos el orgullo de que cada año que eran los exámenes nacionales de residencia, éramos dentro de las 3 primeras que tenía más aceptación sus egresados para poder hacer una residencia médica. Y no porque eso necesariamente tenga que ser un factor de calidad, pero de alguna manera sí impacta y sí quiere decir, porque pues es un examen que se hace a nivel nacional, en donde se hace las calificaciones de manera anónima y al final, pues a la hora de reconocer quiénes son los aceptados, pues siempre estaban los egresados de la facultad como los primeros aceptados en las diferentes especialidades. Entonces, sí, eso fue lo que en un momento dado me hizo pensar en que quería yo estudiar medicina. Insisto, no era fácil porque yo era entonces el único varón. Mi hermano nació 17 años después, cuando yo ya estaba en primero de medicina. Y había que elegir el estudiar un bachillerato de ciencias o un bachillerato
de economía y tuve que decirle a mi padre, oye, ¿cómo ves? Me pasa esto, es un conflicto que tengo. Y siempre fue un hombre muy generoso. Me dijo, tú estudia medicina si te gusta medicina. Y bueno, yo se lo agradezco. Nunca me arrepentí. Claro que no. Y bueno, pues durante su trayectoria en la Facultad de Medicina de esta prestigiada universidad, pues usted siempre fue muy sobresaliente, obtenía muy buenos lugares o los mejores lugares, incluso fue premio Robbins. Pero después se cumplió el sueño que usted mismo comenta de ser director de la Facultad de Medicina. ¿Cuál fue el motor? ¿Qué fue lo que le alimentaba día a día a obtener los mejores resultados? ¿Qué fue aquello que lo llevó a conseguir primero las mejores calificaciones y luego ir consiguiendo los sueños que usted se iba marcando? Toda la primaria, secundaria y prepa siempre quería ser el primer lugar y lo logré. Entonces eso me hizo tener una mística de dedicación y de trabajo y de decir, bueno, yo puedo ser el mejor, tengo que ser el mejor. Y en general, bueno, se fueron dando las cosas muy bien. Y ya en la carrera de medicina, bueno, tuve un tropiezo al principio. La primera vez que me pasaron a dar la clase a los 8 días, el maestro me reprobó. Entonces dije, no, esto no está tan fácil como lo que venía de vivir en la secundaria o en la preparatoria. Y tengo que estudiar más, tengo que dedicarme más. Y había días que no salía de la casa. El tiempo libre que tenía lo dedicaba a estudiar. Y ya empecé a tener las calificaciones a las que yo esperaba o aspiraba. Y esto me fue generando una seguridad. Y progresivamente, bueno, siempre me fue muy bien y por eso tuve el orgullo de haber ganado el premio Robbins como el mejor estudiante de la carrera de medicina de mi generación. Y así me iba estableciendo metas, porque primero la meta fue entrar a la Escuela de Medicina, que lo logré. Después la meta fue irme al Instituto Nacional de Nutrición, en donde primero hice el internado y luego el servicio social. Y después era entrar, pasar el examen de nutrición, además de pasar el examen nacional de residencias, que también lo logré. Entonces, cada día se iba logrando la meta, pero iba aprendiendo porque al ir escalando, por ejemplo, de ser en prepa muy buen estudiante, entras a la escuela de medicina y te das cuenta pues que realmente no eres tan buen estudiante, que necesitas dedicarte más. De haber sido en la carrera de medicina mejor estudiante, cuando entras a nutrición te das cuenta pues que no eres el estudiante que más sabe de medicina, que tienes que estudiar y trabajar mucho más y dedicar más tiempo. Después, cuando estuve en nutrición, pues me fue muy bien y tuve la oportunidad de irme a Francia a hacer otra especialidad y la subespecialidad. Y también, bueno, ahí ya hay otro factor, porque cuando entras a nutrición, pues estás en tu país, estás con gente que habla tu mismo idioma, pero la verdad es que sales de medicina y todavía te falta mucho para ser médico. Y entonces te das cuenta que a la hora que estás en las reuniones o en las sesiones con los otros compañeros que vienen de otras escuelas, dices, ah, caray, se me hace que no estoy tan bien, tengo que estudiar más, tengo que dedicarme más tiempo. Cuando sales de nutrición para irte a Francia, además del problema del idioma, pues también te das cuenta que hay muchas cosas en donde estaban más avanzados y que tenía que hacer un esfuerzo. Entonces, siempre era buscar una motivación para tratar de ser el mejor y eso me implicaba más dedicación, más trabajo y si me quedaba tiempo para buscar hacer más cosas. Cuando estuve en Francia, pues no nada más hice la especialidad de cirugía general y endoscopia digestiva, sino los fines de semana me puse a hacer una maestría en embriología, que al final de cuentas fue mi ancla que me permitió al regresar entrar a la escuela de medicina ya como profesor. Entonces siempre mi actitud ha sido, si tienes oportunidad, haz más cosas hasta el límite de tus fuerzas, ¿no? Y no desperdicies el tiempo en otras cosas. Y así ha sido mi rutina hasta que ya terminamos en Francia y después ya no quise seguir, había la oportunidad de hacer otra subespecialidad en trasplantes
pero pensé que ya era momento de regresar a México. Había la oportunidad de quedarme en Francia, pero dije no, prefiero buscar ser cabeza de león que cola de ratón. Y entonces decidí regresar, y sobre todo porque dije, bueno, pues hay que poder transmitir esto y tratar de imbuir ese espíritu de superación diario con mis compañeros, con los alumnos ahí en León, en la Facultad de Medicina. Y mi ambición era desde siempre ser director. Yo regresé a León en 1982 y fui director en 1990. Realmente no pasaron tantos años. Y estuve 7 años como director. Y ahí pudimos colocar a la facultad en una muy buena posición. Fui presidente de las escuelas de medicina de México. Logramos también establecer el sistema de acreditación de las escuelas de medicina, porque siempre nos peleábamos entre los directores de que quién tenía la mejor escuela de medicina o quién era director de la mejor escuela, y todos decíamos nuestros argumentos. Y yo decía, pues no, yo creo que es la de León, porque tenemos más alumnos egresados que son admitidos en el examen nacional, pero también nos dábamos cuenta que se necesitaban otros mecanismos, que eran los que ya estaban desde hace muchísimos años en Estados Unidos, que eran los procesos de acreditación, en donde había unos estándares de calidad con los que sí nos podíamos comparar globalmente, desde la infraestructura que había en la Facultad de Medicina, desde los maestros que trabajaban ahí, desde los laboratorios, desde el resultado de los alumnos, desde los programas de intercambio, que también los establecimos cuando era yo director. Pues los muchachos tenían la oportunidad de ir y pasar en Texas algún tiempo de su formación, e incluso llegamos en un momento, por las relaciones de la presidencia de la ANFEM, a tener relaciones con el presidente de la Sociedad Española de Escuelas de Medicina, y entonces los alumnos iban a Granada, a España, y esto les abría la visión. Cuando estuvieron en Scott and White, por ejemplo, en Texas, pues regresaban diferentes, y decía, es que necesitan tener esa apertura, pero necesitan esforzarse, es aprender el inglés, y no vamos a mandar a los de 5 de 6, tenemos que mandar a los de 10. Entonces, yo creo que toda la vida está dado por motivaciones de superarse, de ser los mejores, que desgraciadamente no siempre todos los estudiantes tienen esa visión. Doctor, usted describe su estancia en Francia como pues, uno de los años más maravillosos que ha vivido. Sí. ¿Y qué le hizo regresar? ¿Ese sueño de ser director de su facultad, las raíces del país, la familia o el futuro que usted visualizaba aquí en nuestro país? Pues yo creo que todas esas cosas fueron argumentos importantes. Bueno, primero, como quiera la familia, pues la extraña uno, y aunque empieza uno, digamos, a generar familia en otros países, no es lo mismo. Y encontramos gentes maravillosas que nos apoyaron muchísimo, pero yo siempre veía, por ejemplo, en el hospital, dentro del ascenso que tenían los profesores, que para poder llegar a ser jefe de servicio prácticamente se necesitaba ser francés. Y veía profesores muy buenos, que eran sobre todo de origen asiático por las colonias que tenía Francia, que se quedaban abajito de llegar a ser los jefes. Entonces decía, no, bueno, digo, tienen razón, entonces yo me tengo que regresar a mi país, no nada más por la ambición de ser jefe, sino también de dedicar y de tratar de ayudar a los demás para que tuvieran esa ambición de crecer. México me ha dado muchísimo, me dio la oportunidad de estudiar la carrera, me dio la oportunidad de hacer la primera especialidad, y me dio la oportunidad también de salir al extranjero. Entonces creo que yo también me debo a mi país, y regresar y hacer por mi país lo más que pueda desde la Facultad de Medicina, que finalmente lo logramos. Te digo, en todo tenía yo una visión hacia dónde quiero llegar, y afortunadamente las cosas se iban dando. A veces no era tan fácil. Voy a contar una anécdota. Cuando me eligieron presidente de las escuelas de medicina, yo no lo había decidido hasta un par de meses antes de participar en la elección, y había un candidato muy fuerte, ya muy posicionado. Dije, bueno, pues lo único que puede pasar es que no llegue.
y había otro candidato. Entonces, pues empecé a hacer mi propuesta, propaganda, buscando los votos. Éramos 46 escuelas de medicina en ese momento, creo. Y se hace la votación y quedamos 19 y 19, o sea, quedamos empatados. Ahorita las cifras no me acuerdo exactamente, pero quedamos empatados los dos en la primera ronda y el tercero quedó con menos votos. Entonces el estatuto marcaba que el que quedaba en tercer lugar pues ya se... Y entonces se hacía la elección entre los otros y le gané por un voto en la segunda ronda. O sea, estuve a punto de no ser tampoco. Entonces dije, pero siempre decía, sí se puede, tengo que estar tranquilo, tengo que expresarme bien, tengo que ganarme la confianza de mis compañeros. Esos son retos que se van imponiendo y son logros que finalmente, no para soberbia, sino para demostrar que se puede y seguir avanzando. Y fue una de las grandes experiencias el ser presidente de las escuelas de medicina, el haber arrancado lo de la certificación y después de otros aspectos docentes que se fueron logrando, que todavía hasta ahora en la ANFEM, en la asociación de la que dejé de ser presidente en 97, ahora ya 26 años después, me siguen invitando a las reuniones y creo que tengo la calidad moral y además el expertise de la experiencia que viví para poder opinar, ahora que estamos tratando de imbuir la necesidad de cambiar el modelo de formación de los médicos en México. Fíjese, doctor, que usted habla sobre todo, hasta ahorita donde vamos, de una característica que me parece que es vital y capital en los grandes personajes de la historia, que es la visión. No cualquier profesional ni cualquier persona tiene una visión y sabe exactamente hacia dónde va y hacia dónde llevar a las organizaciones que dirige. Usted al principio dirigió y fortaleció mucho la educación de los estudiantes de medicina, hizo que entraran a mayor número de residencias, después en la asociación logró muchas cosas para que las escuelas de medicina cumplieran con ciertos estándares. Entonces, todo aquello que se proponía, que eran retos, lo iba cumpliendo, pero entra ahora a la administración pública y a la política. También significaba un reto, algunas cosas se van dando circunstancialmente, pero al inicio de su carrera política y de administración pública, ¿también visualizaba algo en especial? Sí, por supuesto. De hecho, cuando estaba yo de director de la Facultad de Medicina, 90-97, pues yo tenía mi formación como médico especialista, pero no tenía ninguna formación ni en aspectos legales o administrativos. Y entonces dije, tengo que meterme a estudiar. Entonces me metí a hacer primero la especialidad, 3 años, en la administración pública, estatal y municipal. Y después la maestría, otros 4 años. Y allí tuve la oportunidad de tener como compañeros, pues ya no tanta gente del área de ciencias de la salud, eran más bien abogados, contadores, economistas, y estaba yo muy entusiasmado y lo estuve y lo disfruté porque iba aprendiendo también la manera como ellos pensaban y cómo discutían y cómo veían las cosas. Y esta formación me ayudó para después poder tener la capacidad de enfrentar otros cargos en donde tuviera que estar trabajando en conjunto con gentes que no eran médicos y que no era igual, porque ya tenían otra visión. Y entonces esto pues me permitió estar, no precisamente eso, porque fue por una elección que hicieron en el Congreso del Estado, cuando se establece la ley para establecer los institutos electorales en cada uno de los estados de la República, porque se había creado ya el IFE. Y entonces a imagen y semejanza se fueron haciendo los 32 institutos y el Congreso del Estado eligió a 5 consejeros que fuimos los que formamos el primer instituto electoral de Guanajuato en 1994. Y entonces yo era consejero ciudadano como todos los demás y al cabo de 2 años me eligieron a mí presidente del instituto también. Y esto además me permitió
por un lado, ir entendiendo un poco más la visión y la forma de ser de los políticos, que no era nada sencillo, era mucho más complejo. Y después, por razones también de cercanía, me invitaron a participar en la elección para candidato para diputado federal. Y quedé como diputado federal, y siendo ya diputado federal, cada uno de los partidos tiene el derecho, en función del número de diputados que tiene, de poder seleccionar las comisiones que quiere presidir. Y a la gente que dirigía el partido entonces, el Partido Acción Nacional, que fue donde logré llegar a la Diputación Federal, le dije, oye, pero yo quiero estar en la Diputación, no para estar alzando el dedo. O sea, quiero ser presidente de la Comisión de Salud, porque si quiero incidir en la parte de salud, de la normatividad y todo, pues déjame ver, porque está complicado esto y el otro, y total, a final de cuentas sí se pudo, sí quedé, y fueron también casi 3 años, porque no entra uno luego ya como presidente, las comisiones se forman en 2, 3 meses, pero sí también empezar a conocer el manejo mental y político de las gentes que ahí estaban, que era radicalmente opuesto, según el partido al que pertenecían. Y entonces, ¿cómo podía yo lograr convencerlos? ¿Qué tenía que hacer para poder congraciarme con ellos? Porque si no, si rompías, se rompía y el diálogo se acababa. Y nos fue muy bien. Logramos un gran trabajo. De hecho, Consulta Mitofsky hizo una encuesta en donde, al encuestar a todos los diputados, a los 300, dijeron o se manifestaron con que yo era el diputado que más había trabajado en comisiones, porque siempre estábamos buscando qué más cosas y todo. Incluso un día, estando en tribuna, uno de los diputados, porque presentaba yo muchas iniciativas, me dijo, oiga, pues ¿por qué no las juntó todas en una y cada rato quiere estar usted saliendo? Dije, porque no son todas iguales, diputado. Entonces, pudimos lograr avances en eso, y después esto me permitió también, dado que la licenciada Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, era mi jefa, porque ella coordinaba toda la política social, que pues estuviéramos apoyando al expresidente Calderón, y que después el presidente Calderón me invitara a ser secretario de Salud. O sea, las cosas se van dando en función de la imagen que tú tienes con las demás gentes, y cómo te vas relacionando y cómo vas sumando y sumando y sumando. Bueno, y esa invitación que le hizo el presidente Felipe Calderón de ser secretario de Salud seguramente se enfrentó a muchos retos, aún mayores, durante su formación, formando estudiantes, conociendo más el sistema de salud. Seguramente identificó muchas áreas de oportunidad. Independientemente de lo que voy a preguntar ahorita, que fue la pandemia, para usted, ¿qué era lo más importante por lo que tenía que trabajar? Bueno, el hecho de que desde que regresé de Francia me dediqué a la medicina pública y privada, y estuve en el Hospital General de León como jefe de cirugía, y pues veíamos ahí desde las gentes más humildes y las necesidades que se tenían. Pues fue un contacto con la realidad de la medicina en México. Y pues se da uno cuenta de las deficiencias. También estuve en el Seguro Social durante 10 años, como internista, como cirujano, como endoscopista. Todo eso y la vida diaria, porque nunca he dejado de ser médico. Incluso cuando estuve de secretario, los fines de semana, los sábados iba a dar consulta. Te va dando, te va ubicando y te va haciendo reconocer pues todas las deficiencias que tenemos todavía en salud, desgraciadamente, en México, ¿no? Y a mí lo que más me preocupaba, que siempre ha sido el estandarte por el que he luchado, es que los políticos parece que piensan que la salud se da solita, que no necesita de apoyo económico. Y los presupuestos que dedican a las diferentes áreas de la administración pública son muchas veces muy superiores en todas las otras áreas, excepto en salud. Entonces decía, ¿cómo quieren que realmente
la salud pueda seguir mejorando. Y bueno, me encontré con la situación en donde yo lo he reconocido y lo apoyé precisamente para que fuera aprobado el Seguro Popular a Julio Frenk. El proyecto de Julio Frenk del Seguro Popular realmente tenía todo el soporte, toda la estructura para poder lograr justificación en el incremento de los recursos para salud. Porque al tener ya con un tipo de seguro en donde había una aportación del gobierno para la salud de esos nadavientes, entonces se empezaba a tener ya más soporte económico para poder ir mejorando hospitales, clínicas, para no tener desabastos, para aumentar los programas de vacunación, para tener mayores programas de detección, en fin, para poder tener una medicina de un nivel superior. Porque año con año lo que pasaba es que los presupuestos se aprobaban realmente de manera sistemática, sin tener un análisis histórica, y el porcentaje que se daba pues era prácticamente el mismo, un 0.3% o menos a veces, y solamente en algunos casos, algunos estados tenían el privilegio porque el presidente era de ese estado, de poder tener un aporte mayor o poder construir un hospital. La verdad es que esto estaba mucho en relación no a lo que se necesitaba, sino a intereses políticos para alzarse el cuello y después buscar un cargo. Entonces tratamos de que todo esto se fuera regulando para que los hospitales estuvieran donde más se necesitaba, para que los estados más desposeídos tuvieran, o más rezagados tuvieran mayor aportación económica, y también, pues por supuesto, siempre buscando que hubiera una supervisión a través de la auditoría de la Federación, para que no se robaran el dinero, ¿verdad? Porque también ese era el riesgo que podía haber. Entonces, poco a poco fuimos logrando, primero que el Seguro Popular convenciera a todos los secretarios de salud de que era importantísimo que se diera el primer presupuesto para el Seguro Popular, por poco y no se da. De hecho, iba a ser abortado el programa porque no iba a haber un centavo. ¿Por qué? Porque los partidos de oposición al partido en el que yo estaba, entonces dijeron, no, ¿por qué le vamos a dar? Mejor le damos más al IMSS, Y entonces hubo que luchar y convencerlo, pero el primer presupuesto lo redujeron a la mitad, eran 4.800 millones a 2.400 millones. Pero después yo acababa de entrar como presidente de la comisión, ya no hubo tiempo de convencerlos, pero dije, esto no me vuelve a pasar. El año siguiente reuní a todos los secretarios, con no a todos los secretarios, sino al secretario Frenk, con todos los diputados que estaban en la comisión, para que les explicara. Y entonces se daba la explicación y todo de por qué era importante, y luego con los secretarios, y los secretarios de los estados pues tenían ya una opinión muy positiva, y el siguiente año no hubo forma que los otros partidos pudieran recortarlo. De acuerdo al número de afiliados que iba a haber, se multiplicaba por la cantidad que era por familia al principio, después por persona, y entonces el presupuesto fue creciendo hasta llegar a tener presupuestos de 60, 70 mil millones en el Seguro Popular para todos los estados. Y entonces tenían una fuente de recursos que les permitieron mejorar sus hospitales, tener medicamentos, tener personal suficiente, hacer nuevos hospitales. Pero lo de la hechura de los nuevos hospitales tampoco era libre albedrío, tenía que haber una justificación desde todos los puntos de vista, de la necesidad del hospital, el tamaño del hospital, la cantidad de personal que había que contratar y todo. Y eso pasaba por el tamiz de la Subsecretaría de Integración del Sector, en donde había una comisión que analizaba qué tan bien hechos estaban las justificaciones, y si no, no pasaba. Y ese presupuesto no se metía en el presupuesto del año siguiente. Entonces fuimos dándole orden y congruencia para que la disposición de los recursos fuera realmente justificada, y creo que se avanzó mucho en el derecho a la salud de las personas, de los mexicanos. Llegamos prácticamente a incorporar 50 millones de mexicanos de los 60, 62 que había que no estaban incorporados, y al final del sexenio
casi todos estaban incorporados. Entonces ya alguien tenía o IMSS, o ISSSTE, o Seguro Popular, o Fuerzas Armadas. Ese era uno de los objetivos. Por supuesto que hubo gentes y gobiernos en donde desviaron recursos y en donde hubo un momento en que yo decía, bueno, es que tú no me has justificado el gasto, entonces no te voy a mandar recursos. Y entonces me amenazaban con que yo estaba fuera de la ley, que yo no podía retenerles los recursos. Pues sí, pero tú también estás fuera de la ley porque tú no has justificado los gastos de los otros. No era nada fácil. Entonces, bueno, se pasan los 6 años volando, bueno, 5 años que estuve volando, pero con mucha satisfacción. Se construyeron cerca de 1,000 unidades médicas, la mayoría hospitales de segundo y tercer nivel. Entonces la gente llegaba a los hospitales, la gente muy pobre, se le realizaban cirugías que de ninguna manera las hubieran podido costear, y cuando salían, pues lo único que cuando iban a preguntar que cuánto debían, y al decirles pues nada, pues era recibir la satisfacción de verlos contentos porque habían estado tratados por los especialistas de mejor nivel y con los materiales que se requerían. Entonces fue realmente muy, muy satisfactorio esos 5 años lo que pudimos trabajar, amén de que pude tener una cercanía con mis compañeros médicos en todas las áreas, sobre todo bueno, con los cirujanos, con los gastros y con los endoscopistas. Trataba de estar en todas las inauguraciones de los congresos para poder realmente seguir teniendo una cercanía y un intercambio y que me vieran como un compañero, como un aliado. Y creo que más o menos lo logré. Y bueno, entramos a las academias y seguimos participando en muchos de los aspectos. Realmente fue la mayor satisfacción que pude haber tenido en mi vida, la posibilidad de haberme desempeñado como secretario de Salud. Me parece que uno de los principales pecados capitales en la administración y administración pública es no dar continuidad a los programas. Y usted decidió darle continuidad al Seguro Popular. Claro. Ya nos está hablando usted de todos los logros que se pueden hacer. Y reitero esto porque gobiernos van, gobiernos vienen, administraciones de hospitales, de instituciones, de organizaciones. Parece que la recomendación número 1 es borra todo lo que está anteriormente y para que yo me vea, ahora le cambio el nombre o y es otra cosa. ¿Usted considera que haberle dado continuidad, además de lo que ya nos comentó, le redituó ganancias sociales a nuestro país? Por supuesto, o sea, la verdad es que para poder lograr un beneficio en salud como uno quiere, para tratar de que toda la gente tenga acceso a la salud, que no sea visto como si fuera una limosna para las personas humildes, que no, como pasa a veces, haya desabasto y que no se puede acceder a los medicamentos mejores, pues se necesita trabajar mucho y tener muy buena organización y administración. Y peor cuando a veces, como me pasó a mí, de repente de estar tratando de arreglar todo esto, viene lo de la pandemia de la influenza. Fue algo que nos sorprendió, aunque estábamos esperando H5N1 y habíamos estado ya en reuniones con los canadienses y con los americanos porque teníamos un plan para todo el norte. Pero la amenaza se estaba diciendo casi desde fines del siglo pasado. Y ahí viene el cuco y ahí viene la pandemia, y no llegaba. Y de hecho, unos días antes de que llegara, yo dije, yo creo que ya no me tocó a mí. Y pude salir de vacaciones en la Semana Santa y pude reflexionar. Cuando regreso después, empezamos a ver los casos. Entonces dije, ay, Diosito Santo, ahora sí fue cierto. Y afortunadamente, como lo habíamos estado platicando y practicando, nos habíamos estado preparando con gentes extraordinarias que estaban conmigo ahí en la administración, en la secretaría, pues pudimos hacer las cosas rápidamente, y el apoyo que me dio el presidente Calderón para que todo pudiera salir bien fue fundamental. Al grado que mientras podíamos montar todos los laboratorios para PCR,
porque antes de esta pandemia, el diagnóstico de influenza se hacía por inmunofluorescencia, que era un análisis en el que teníamos 50% de falsos positivos y 50% de falsos negativos, o sea, era una moneda al aire. Y entonces, solamente en el CDC, por ejemplo, en Atlanta, y también teníamos aquí en México un aparato para hacer PCR, pero que no estaba adaptado para hacer lo de la influenza. Entonces, hasta que pudimos ya tener todo lo necesario, pues la desesperación era que en una crisis así, lo que más tienes que dar a la población son certezas. Y no podía yo estar diciendo, pues son aparentemente como más o menos. No, teníamos que decir exactamente. Y entonces, allí el maestro Ernesto Cordero, que era el secretario de Desarrollo Social y el presidente con todo el apoyo, me ayudaron para poder montar las máquinas que se necesitaban en el INDRE y poder empezar a hacer todos los diagnósticos. Pero los primeros 4 o 5 días mandamos las muestras a Canadá para que nos hicieran el diagnóstico y poder yo ya decir en las conferencias de prensa que llegaron a hacer hasta 3 al día, con números exactos y con, digamos, con todas las evidencias, son tantos H1N1 nueva, tantos H1N1 antigua, tantos H3N2, tantos B, para que la gente pudiera ver que estábamos informados y estábamos sabiendo lo que estábamos haciendo. Y por otro lado también, y también gracias a la previsión del gobierno anterior con Julio Frenk, que se tenía una reserva estratégica de medicamentos, particularmente los Celtamivir, que teníamos 1.200.000 dosis, que dijimos, bueno, pues vamos a convertirlas ya, porque estaban en polvo, en barriles, y vamos a convertirla ya en medicamento que pueda ser administrable por vía oral, y vamos a ver si tenemos una respuesta. En teoría, ese medicamento sí funcionaba bien en los animales. Dijimos, bueno, no pasa nada si lo empezamos a usar. Empezamos a hacer unas pruebas y afortunadamente, por la gracia de Dios, resultó que la respuesta era impresionante, ¿no? Entonces, yo como médico practicante y internista, dije, ya lo hicimos. Cuando se empezaron a repartir los medicamentos y empezamos a ver que si la gente la tomaba, no después de 3 días de haber empezado con los síntomas, nadie se moría, dijimos, ya ganamos. Y entonces se repartió el medicamento también, en este caso, equitativamente, de acuerdo al número de casos que estaban teniendo los estados. O sea, a nadie le pichicateamos nada. A todo el mundo le estábamos haciendo las pruebas, que incluso además pusimos un equipo de PCR en todos los laboratorios regionales estatales para que los estados pudieran hacer sus propias pruebas. Y así, pues pudimos contener en 3 semanas lo que parecía que iba a ser algo devastador. Suspendieron las clases el 20 de abril y las recobramos el 10 de mayo o el 11 de mayo. Entonces fue realmente una experiencia muy satisfactoria. Nos arreglamos muy bien y nos organizamos más bien muy bien para que los enfermos graves pudieran ser atendidos, para que la mortalidad fuera mínima y finalmente, sin esconder ningún caso de muerte, tuvimos 1.365 casos de muerte y alrededor de 80.000 casos positivos. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque el equipo trabajó muy bien. Todos, no sé, lo que era la Subsecretaría de Prevención y Promoción, Mauricio Hernández, y la de integración con la doctora Maki Ortiz Domínguez, y con la COFEPRIS también, pudimos todos trabajar armónicamente y pudimos resolverlo. Y además fue otra oportunidad de mostrarles a los estados que no había preferencias, que lo que se trataba es que todos trabajáramos bien. Y también nos dimos cuenta, algunos estados al principio no nos creyeron, hubo 2 de ellos, que al final todo se sabe, que mandaron pruebas a Estados Unidos a ver si no estábamos inventando algo que no existía. Pero dices, qué bárbaros, ¿no? Y con las evidencias. Pero vamos, cuando hablas con la verdad, que fue lo que siempre dije yo, bueno, Dios mío, ilumíname, no sé cómo va a salir esto, pero lo que sí tengo que hacer es hablar siempre con la verdad y con toda congruencia, y eso me ayudó mucho. La gente me decía,
es que usted nos habla como doctor. Así es. Bueno, ahora que hemos acabado de pasar la pandemia de COVID-19, creo que todos tenemos como que mayor claridad, pero en la pandemia que se vivió en el 2009, aunque ya se esperaba por ahí el H5N1, era nuevo, doctor, era algo que no se sabía. Y ante esa situación novedosa o de incertidumbre, me imagino que fueron días muy difíciles para tomar decisiones. Y también acaba de hablar que mucho de esto se debió al trabajo en equipo, a la gente muy preparada. Entonces, ante esa pandemia y esta que acabamos de vivir, pues, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes de esta solución ante una eventualidad de esta magnitud que se vive en salud? Lo primero, y que realmente fue muy, muy desangelador, fue el hecho de que cuando pasamos la de influenza, se dejó equipo, se dejó material, se dejó todo para estar preparados a la siguiente. Pero al cabo de los años, la gente dijo, no, eso ya fue antes y ya no va a volver a pasar. A pesar de que en el 2013 hubo un brote donde también hubo muertos, pero no se supo. Entonces, actualmente no estamos exentos a este tipo de pandemias. La comunicación entre los países es de tal manera tan rápida que pueden estar empezando una epidemia a 15,000 kilómetros de nuestro país y una persona que adquiera la infección en 15 horas está en México y la puede regar por todos lados. Entonces, no debemos de menospreciar esas amenazas, debemos de estar preparados y la verdad que ahora para lo de coronavirus, mucho de lo que dejamos ya no estaba. ¿Dónde quedó? No lo sé, pero ya no estaba. Algo aparentemente se usó en el hospital de Quemados que tiene el Hospital General, en donde se guardaron las cosas y donde incluso se llegó a hacer un piso para hospitalizar a pacientes con ébola, que fueron realmente puros sospechosos. Entonces se tiene que tener un espacio especial, se tiene que estar dando capacitación permanente, porque cuando ves que la diferencia de mortalidad entre un hospital que tiene todos los recursos y la capacitación de los pacientes intubados podía ser el 4 o 5%, contra un hospital general de por allá, en donde la mortalidad de los intubados podía ser del 50 o 60%, dices, pues esto no es más que diferencias en capacitación o en recursos. Entonces, eso se tiene que aprender y estarlo replicando. Hay que estar capacitando no nada más a los médicos o no nada más a los fisioterapeutas, sino también a las enfermeras para que sepan intubar, para que sepan manejar un ventilador, para que sepan darles las presiones. Muchos pacientes se murieron por el exceso de presión que tenían y entonces los pulmones pues prácticamente explotaban. Entonces todas estas cosas no hay que olvidarlas porque son amenazas globales que van a estar presentes por siempre y cada vez más frecuentemente. Pues realmente que nos deja muchas enseñanzas, el problema es que a veces no las aprendemos. Las lecciones no son aprendidas y entonces tenemos que empezar. Y lo que usted nos dice es que tenemos que estar permanentemente preparados. Exacto. Porque no sabemos en qué momento. Pareciera que esto ya lo superamos, pareciera, pero no necesariamente es la realidad. Y bueno, hay mucho que platicar al respecto, pero me gustaría que platicáramos algo sobre el aspecto académico. Ya se ha mencionado mucho de sus logros, la permanencia o pertenencia o dirección de asociaciones médicas. Incluso estamos aquí en la sede de la Academia Mexicana de Cirugía, que en estos momentos es vicepresidente, pero ha recibido muchos reconocimientos en este aspecto académico. Para usted, ¿cuál es el más importante? Yo creo que fue la Legión de Honor que me entregó el presidente Sarkozy en el 2010, después de lo de la pandemia de la influenza. Esto pues no deja de ser un reconocimiento para una persona que no es de Francia, de aquel país, por algo que se hizo y que desde mi punto de vista se hizo bien y que también es por un país que me dio la oportunidad de formarme.
amén de que, bueno, Francia tiene su glamour, tiene pues muchas cosas de historia que pues lo hacen a uno soñar cuando está en aquel lugar, y que las gentes también, que yo los veía también cuando yo llegué allá, los profesores, bueno, como gentes inalcanzables, pues te das cuenta que son seres humanos, igual que nosotros, y que lo podemos alcanzar, y que todo es cuestión de trabajo, de dedicación, de compromiso, de humildad, de tener, de dar certeza, de hablar con la verdad. Yo creo que todas esas cosas se van perdiendo, y después estamos en un mundo lleno de egoísmos, el criticar, el denostar a los otros, parece ser el deporte favorito. Y cuando un gobierno extranjero te hace un reconocimiento, bueno, pues ellos no tendrían por qué estar denostando o halagando sin razón. Sí. Entonces, eso creo que fue, y sobre todo también porque al final de cuentas, estos reconocimientos pues no son nada más para mí, son para la gente que ha cooperado conmigo, son para mi familia, por supuesto, que me ha tolerado y aguantado todos esos momentos en los que no está uno muy angustiado. Pues es lo único que uno busca, porque finalmente el objetivo en esta vida, que puede ser más corta o más larga, es que al final el balance sea positivo en cuanto a las acciones buenas que uno haya hecho, y no negativo cuando ya no tiene uno tiempo de recuperar. Eso es lo único que yo pienso, estarme preparando para el último día. Doctor, en su gran trayectoria ha tenido puestos y tomado decisiones, y ha sido un gran tomador de decisiones. ¿Cuál ha sido la decisión que más le ha costado trabajo y cuál ha sido la que más impacto ha generado? Bueno, creo que quizás la que más trabajo me costó fue el poder tomar la decisión de ser médico, que, insisto, con el apoyo de mi padre lo pude hacer, y por eso estoy con un agradecimiento eterno para él. La que más trabajo me costó también fue en el momento de tomar la decisión de actuar por la amenaza que teníamos encima con la pandemia de influenza. Entonces ahí sí hubo que apretar bien los dientes, empezar a tomar decisiones, y la congruencia, y tratar de buscar todos los elementos que nos dieran credibilidad, porque el riesgo de una crisis de confianza siempre es enorme. Y finalmente, bueno, las cosas salieron bien, pero igual pudieron haber salido mal. Yo le decía a mi esposa, afortunadamente todo salió bien, pero no quiero pensar qué hubiera pasado si las cosas se hubieran hecho mal. Pues digo, me hubieran colgado del asta bandera del Zócalo, ¿no? Entonces, porque es una enorme responsabilidad la vida de los demás, y ahora es tan triste ver cómo da la impresión de que, pues, de que se murieron tantos, pues sí, se murieron, pero pues no se debieron de haber muerto. Entonces, creo que eso es lo que carga uno encima, ¿no? Doctor, después de escuchar, aunque sea parcialmente, su gran trayectoria, una trayectoria impecable, ¿qué le faltaría por hacer al doctor José Ángel Córdoba Villalobos? Bueno, realmente yo todavía me siento joven y con fuerzas, y hay algunas áreas en donde puede uno aportar. No me descalifico para nada una posibilidad de poder ocupar otro cargo político, por ejemplo, porque ahí tiene uno la posibilidad de incidir de una manera más importante al hacer leyes o al tener algún otro cargo, para poder beneficiar a la gente. Entonces puedo seguir trabajando y lograr, como hasta ahora creo que lo hemos hecho, consolidar una familia con mis hijas, sus esposos, los nietos, las nietas, que puedan seguir el ejemplo que uno les da, porque pues ahí también lo importante es eso, ¿no? ¿Qué hiciste por tu familia, ¿no? Tengo una esposa maravillosa, unas hijas también que son extraordinarias,
Y bueno, pues desearles que les vaya muy bien y que a los nietos también les vaya muy bien. Esto es una de las mayores satisfacciones con las que uno puede partir ya el día que nos toque partir. Y bueno, ver que nuestro país siga siendo modelo en todas las áreas de medicina en donde se puede ser modelo. Yo disfruto mucho también ahora en la academia el ver los logros de compañeros en las diferentes áreas, ¿no? que hacen cosas extraordinarias. Y hay gente de muchísimo valor. Realmente creo que los mexicanos somos una raza que tenemos capacidades para hacer las cosas muy bien, pero no se debe malbaratar ni la formación médica ni la formación de especialidad. No se debe, por hacer más médicos, hacerlos al vapor o hacerlos en instituciones que no tengan realmente todo el soporte estructural y sobre todo de personal para garantizar la calidad de estos médicos. No se debe crear especialidades así nada más porque a alguien se le ocurrió, porque tiene la posibilidad económica de hacerlo. Porque la calidad pone en riesgo, si no es óptima, la vida de los pacientes. Porque al final de cuentas, y sobre todo nosotros que somos médicos, lo más importante debe ser la protección de la vida humana. Y para ello tenemos que ser muy íntegros, tenemos que hablar siempre con la verdad, porque a veces es muy fácil inventar historias en las que quizás uno pudo haber hecho mejor las cosas y aquella persona ya no está donde quizás podría seguir estando. Y creo que tiene uno que ser muy crítico consigo mismo, ¿no? Cuando uno no puede hacer alguna cirugía porque no tiene uno la capacidad de reconocerlo y pedir apoyo. No permitir que se estén formando médicos en escuelas patito, que desgraciadamente siguen proliferando. El seguir exigiendo los controles de calidad, porque pues, no se puede en una profesión de tanta responsabilidad aceptar que la gente diga que sabe hacer o haga cosas que no sabe hacer o no tenga la especialidad para poderlo hacer. Entonces, por eso, todo lo que hemos avanzado en calidad, en certificaciones, en reconocimientos, no debe desaparecer. Y los reconocimientos por los pares, o sea, que son quienes mejor nos pueden evaluar. No es el gobierno quien nos debe de evaluar, porque ahí pueden entrar ya otros intereses, sino los mismos pares, y es la sociedad civil. Y la sociedad civil la que te pone en tu lugar, porque pues si empiezas a cometer errores, pues entonces te segrega y al rato pues ya no puedes seguir progresando. Pero todo ese espíritu de buscar siempre la calidad en todas las acciones que uno haga, creo que debe de ser una guía siempre en el comportamiento de uno durante toda la vida. Y ojalá, porque si de repente vemos acciones que demeritan en mucho la garantía de calidad en un área que no se puede, o sea, no digo que otras áreas no sean importantes, ¿verdad? Un arquitecto que construye mal una casa, se cae la casa y mata a la gente, pero un médico que no hace bien las cosas puede estar causando también pérdidas humanas que no deberían de haberse perdido. ¿Se arrepiente de algo el doctor José Ángel Córdoba Villalobos? Pues la verdad no, al final de cuentas creo que las decisiones que he tomado solo en conjunto con mi esposa y mi familia, pues han sido las más adecuadas, porque ahí está la prueba. Voy a cumplir 46 años de casado, vamos muy bien, tenemos una familia que afortunadamente, insisto, va muy bien. Tengo una hija médica también que es extraordinaria, y los demás no son médicas, pero se dedican a su profesión y también son jóvenes que buscan y luchan por la perfección, por hacer bien las cosas, por el servir a los demás, aunque no estén en el área de profesiones que son esencialmente humanistas. Hay otras áreas del ejercicio de la práctica profesional en donde
pues también debe uno ser muy perfeccionista y tratar sobre todo de beneficiar a las personas, de no engañar, de no mentir, de tratar de comportarse como debemos de ser, porque no podemos exigir o esperar tener un México mejor si nosotros no ponemos la muestra. Porque así pues la gente que es ventajosa, que busca tener ventajas, pues va a seguirlo haciendo. O la gente que cree que el ser ladrón pues no tiene nada de malo, pues tampoco va a ayudar nada a mejorar la convivencia social, ¿no? Hay muchos signos de preocupación ya en nuestro país desde el punto de vista de la ruptura social, de tantos asesinatos, de tanta inseguridad, que no es posible, digo, en un país que era un modelo de tranquilidad, digo, mi estado que nunca pasaba nada malo, ahora pues estamos en las estadísticas dentro de los peores, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, pero lo más importante es reconocer que el problema existe y ponerse las pilas. Así es. Y bueno, pues en ese camino muchas personas seguramente están trabajando. No da para tanto porque a veces es demasiado grandes los problemas, pero hay que trabajar poco a poco. Claro. Y entonces, pues yo quisiera preguntarle para usted qué es el éxito y si usted se considera una persona exitosa. Bueno, quizás el éxito es poder lograr el cumplimiento de los objetivos en cada uno de los proyectos que uno se traza. Creo que, otra vez insisto, y no por mí, sino por el apoyo familiar, desde mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijas, todos esos son factores que ayudan a poder cumplimentar bien los proyectos que uno tiene, o sea, a tener éxito, porque también hay que ser humildes y reconocer que uno solo no lo puede hacer. Y afortunadamente yo creo que he tenido precisamente la fortuna de contar con ese acompañamiento, ese apoyo de las amistades, ¿no? De muchísima gente, porque también yo he buscado corresponder siempre, que tengan confianza en mí, de si puedo ayudar a alguien, ayudarlo, en fin, de no ser una gente que esté buscando nada más problemas y no soluciones. Pues muchas gracias, doctor, y finalmente, porque hay mucho que platicar, pero vamos a hacer ya este pequeño espacio para conclusiones o para dar una reflexión final. Se ha hablado mucho de las brechas generacionales en la formación de los médicos. Y los médicos jóvenes dicen es que tiempos pasados no fueron mejores. Y los que tenemos un poco más de tiempo decimos que tiempos pasados fueron mejores. Yo creo que lo cierto es que todos tenemos cosas buenas. Pero, ¿usted qué le gustaría o qué mensaje le gustaría transmitirle a los médicos que están en formación o a los jóvenes médicos? Bueno, primero que no desistan, que la medicina exige de un gran trabajo, una gran realización, un gran compromiso y sobre todo una gran vocación de servicio. Si no, no van a ser buenos médicos. Si su interés es lucrativo, es poderse hacer ricos muy pronto, el poder ganar fama muy pronto, van a equivocarse. Y las cosas se van construyendo poco a poco. Y es cierto que ahora hay otras herramientas, otros elementos que les ayudan a progresar más rápido, quizás. Pero anteriormente nosotros también teníamos muchas herramientas que nos daban, además, si se mantenía uno humilde, la posibilidad de ir creciendo. Porque si de repente les gana la vanidad o la presunción, se pueden caer del pedestal, ¿eh? Y eso es muy triste porque jóvenes que tienen un gran futuro, de repente se pierden porque los elogian demasiado o porque creen que son más de lo que verdaderamente son. Al final todos somos humanos y todos somos iguales y todos tenemos defectos y todos nos podemos equivocar. Entonces que no se suban al ladrillo y se mareen, que vayan escalando poco a poquito y que esto, pues la vida es de trabajo y de trabajo todos los días, hasta el día último en que esté uno ejerciendo la profesión. Todos los días hay un riesgo de equivocarse y hay una responsabilidad con el paciente. Doctor, pues ha sido un placer y verdaderamente un privilegio para mí charlar con usted. Le agradezco mucho su confianza. Gracias, le agradezco todo lo que ha aportado a la medicina y pues realmente espero que esta
entrevistas, se ha visto por muchos médicos, y que tengan muy presente todas aquellas reflexiones, la perseverancia, la constancia, el no vanagloriarnos, el no denostar, y sobre todo ser cada vez más humanos para hacer de esta medicina y de nuestro país, pues la verdad, el lugar mejor en donde nosotros y nuestros hijos van a estar viviendo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor.